Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Como se pueden dar cuenta, estoy teniendo aquí algunos problemas con mi cámara. Fíjense, igual al momento ahorita de ingresar, no sé qué está ocurriendo, pero no pasa nada. Ahorita igual al final escucharnos y pues ir interactuando a ver cómo va funcionando la cámara. Me parece que prendo y apago y se vuelve a activar. Pero sean bienvenidos todos. Vamos a ver a quién nos acompaña. Gladys, Fabiola, Luz María, Margot, Maris, Melba, Heriberto, Elizabeth, Noé, Mitzi, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Confírmenme que me escuchan. Ya Fabiola ya nos escribe aquí en el chat. Gracias, Fabiola. Buenas noches. 100% de batería. Les digo, Conectada. miren, apago la cámara, la prendo y aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos, pero fíjense, ¿no? De repente, vean, se congela. Sí, sabe qué esté pasando. Entonces, voy a detener el video de ahí de la cámara. Ya se dieron cuenta que, pues no sé, qué raro. Pero principalmente me interesa pues, corroborar que me escuchan, que está todo claro. Está todo claro. Buenas noches. ¿Se escucha bien, Melba? Gracias. Margot, tengamos ahí de todas maneras cuidado con nuestros micros. Seguimos aquí admitiendo a sus compañeros. Margot, María del Carmen. Se escucha bien. Gracias, María del Carmen. Mitzi. Hola, buenas noches. Gladys, buenas noches. Y se escucha, gracias. Se escucha bien. Fabiola, gracias. Elizabeth, buenas noches. Bienvenidas. Y se escucha. Bueno, pues, ¿qué les digo? Nuevamente, sean bienvenidos a este inicio de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Iniciamos aquí con un poquito pues con una falla técnica, ¿no? La cámara, no sé qué, de repente como que se congela. Pero bueno, ya tendré oportunidad para revisar, a ver qué sucede, pero sabemos que, bueno, son situaciones que ocurren de repente, eso, que se vaya el internet, bueno, siempre hay situaciones así, ¿no? Siempre hay comprensión en ese sentido, igual con ustedes, entiende uno que son situaciones que pueden ocurrir. Entonces, bueno, sin más me presento con ustedes, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, voy a ser su asesor virtual en este módulo 4 extraordinario, módulo 4 textos y visiones del mundo. Nuestro módulo comprende de lunes 23 de enero al domingo 19 de febrero de 2023. Eh, nuestra primera unidad es la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Bueno, siempre se nos sugiere que en esta primera sesión, y me parece correcto, que nos presentemos, que nos conozcamos un poco más, inclusive cuando iniciamos curso en el aula presencial, pues también ahí nos presentamos primero, ¿no? Nos conocemos y demás. Entonces, pues les comparto brevemente, soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas, esto profesionalmente. Tengo aproximadamente como 10 años como docente y en el aula presencial.
y como 6 años aproximadamente en el aula virtual, aquí en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Entonces, pues he estado colaborando en los primeros módulos, en el propedéutico, en el 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, les comparto que este es un extraordinario módulo. En lo personal, que les digo, me apasiona mucho el arte, la literatura, la naturaleza también, como lo pueden ver ahí en mi perfil, y lo hemos estado ahí comentando a través del chat también, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también que nos conozcamos un poco más, ¿no? Que haya esa, se van a dar cuenta que también además es parte de mi estilo, que haya esa cordialidad, esa confianza, pues para poder preguntar, compartir, que no solamente sea yo el que habla, ustedes también tienen mucho que aportar, ejemplos, confirmar lo que se está diciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa cordialidad siempre va a prevalecer en nuestra aula, en todo nuestro módulo 4 y seguramente en todos los módulos. Es parte de ese estilo que nos identifica como Prepa en Línea CEP. Entonces, ah, leemos aquí. Ediberto, gracias. Hola, Georgina, bienvenida, gracias. Noé, buenas noches. Hola, Noé, bienvenido, buenas noches. Entonces, para los que se están integrando, les comentaba de un inicio que está fallando mi cámara, y ya por ahí se van a dar cuenta en la grabación. Prendo la cámara y se congela. Dura unos segundos y se congela. Entonces, bueno, pues la tengo apagada. De cualquier manera, fíjense que después de la presentación de cada sesión, luego tiendo por apagarla también por el hecho de que pues no se ponga tan pesada la sesión y que no se nos trabe, porque luego a veces eso pasa, ¿no? El internet empieza a fallar o algo así, y ya ni me escucha, ni me ve, ni nada. Entonces, una estrategia ahí que he tomado, aunque ahorita les digo, es esta cuestión de la cámara para quienes van llegando, igual, bienvenidos. Entonces, bueno, vamos a, primeramente, después de esta presentación, pues un gusto conocerles a todos ustedes. Saben que estos espacios pues están diseñados para compartir, para interactuar acerca de los aprendizajes esperados de este módulo 4. Entonces, tenemos también las videosesiones de módulo. Allá en las videosesiones de módulo se enfocan más a la explicación de las actividades, abordar las actividades como tal. En los espacios abiertos para el aprendizaje, pues vemos los temas y los profundizamos. Además de que, bueno, pues está esta sincronicidad para poder externar alguna pregunta, alguna duda, confirmar, poner ejemplos, etcétera. Y además sabemos que eso, pues, nos va a generar participación extra, que es tomada, pues, al final del módulo, ¿sí? Esas participaciones, vuelvo a repetir, con preguntas, dudas, comentarios, confirmar lo que se está diciendo, poner un ejemplo, lo que ustedes quieran, pero participar activamente en la sesión. Eh, y les comento, las sesiones las hacemos por lo regular, son miércoles y viernes, como están asignadas miércoles y viernes. En esta ocasión, por una situación personal, un contratiempo, este viernes no podré impartirla, por eso la cambiamos para mañana jueves. Y que también, pues tiene sus ventajas, ¿no? De hecho, anteriormente yo las hacía miércoles y jueves, me parece que es todavía más cercano. Ya el viernes, pues ya solo quedan pocos días para la actividad. Pero bueno, así se nos ha sugerido que miércoles y viernes. Solo en esta ocasión, como les comento, los miércoles es a las 7 y los tiempos del centro del país, y los viernes a las 6, ¿sí? Entonces, bueno,
Esta es la organización de de nuestra sesión, de este espacio abierto para el aprendizaje. Conforme vayamos avanzando, iremos retomando algunas cuestiones. Antes de igual, me parece muy importante comentar, tengamos cuidado con el plagio, ¿sí? Es una actividad que, es un mensaje que constantemente estamos compartiendo con todos los estudiantes. Evitar el plagio. ¿Por qué? Porque evitas también tu aprendizaje, tu crecimiento, tu proceso. Entonces, y además, pues que tenemos eh, bastantes apoyos, ¿verdad? Tenemos bastantes apoyos. Si tenemos dudas, pues bueno, aquí estamos como asesores virtuales para resolver cualquier duda. Escriben en el chat de manera personal y bueno, ahí les responderé cualquier duda que tengan, que no pasará más de 24 horas para ser respondida. Entonces, tenemos los recursos de la semana, todo el material que se nos propone cada semana, que pues ahí viene todo prácticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarnos de nuestra principal herramienta, que va a ser a lo largo de Prepa en línea CEP, no solo del módulo, y a lo largo de nuestras vidas en todos los ámbitos, la lectura. La lectura va a ser nuestra mejor aliada, ya que es mucho también estas ventajas que ofrece este modelo educativo. Dentro de estas, pues también está esta cuestión de ese trabajo autónomo, ¿no? Podemos entregar nuestras actividades a lo largo de una semana y a la hora del día, a la hora que sea. Entonces, esto igual, pues tiene un compromiso que cada uno de nosotros, pues vamos a estar primero organizándonos, ¿no? Ya se los expresé a través del mensaje, también de plataforma. Indispensable que desde el inicio tengamos organizada nuestra semana por lo menos en cuanto a nuestro trabajo aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, desde qué voy a hacer los primeros días, lunes y martes, primero leer los recursos de la semana, analizarlos, participar en los foros, perfecto. Miércoles ya empiezo a hacer mi primera actividad, ya que previamente ya tengo el conocimiento. Luego a veces me ha pasado también que recibo actividades desde el lunes. Ojo, esto no es incorrecto, claro, puedes entregar actividades desde el lunes, pero luego al revisar la actividad tiene errores, bastantes, ¿no? Y pues claramente si entregas la actividad de lunes, ¿cuándo hubo ese tiempo para poder leer, para poder revisar previamente los recursos de la semana que me van a dar los elementos para poder realizar mis actividades? Desde la lectura de los textos literarios, la comprensión de los temas y demás. Además, valga la redundancia, tenemos pues estos espacios donde pues voy a explicar cada semana, realizo una presentación de PowerPoint, esa presentación también se las anexo hoy mismo al foro de novedades y aquí sintetizo algunos temas y amplío otros, ¿sí? Entonces, tienes además aquí espacio, puede ser en el transcurso de la sesión, ¿eh? En cualquier momento puedes levantar tu mano, te doy la palabra en el momento oportuno y me das la pregunta que tengas, está bien. De cualquier manera, daré espacio al final. Al final de cada sesión daré espacio pues para preguntas y demás. No sé si alguien tenga algún cuestionamiento, algo que quieran comentar. Si no, pues comenzamos después de todo este preámbulo introductorio, que es pues muy importante, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Cualquier cuestión, si no me escuchan o algo sucede, estoy atento al chat. Todo bien hasta ahorita, Mitzi, gracias. Sale, muy bien. Orden de la presentación. El orden de la presentación es el siguiente. Gracias, Ediberto. Vamos a acomodar aquí esto un poco más para que nos dé espacio.
Bueno, presentación del asesor virtual. Ya les compartí un poco de mi vida profesional, de mi vida personal. También ya compartimos un poco. Mm, Vamos a iniciar con qué es la literatura, cuáles son las marcas de literariedad, el esquema de los géneros y subgéneros literarios, el proceso de lectura, contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, lenguaje connotativo y denotativo, figuras retóricas, la metáfora, la comparación, hipérbole, oxímoron, y al final, dudas y comentarios. Puede ser que esta sesión, que esta presentación la agotemos entre hoy y la segunda sesión, que sería mañana. O puede ser que se agote en esta misma sesión y en la siguiente hacemos un breve repaso y damos más espacio para abordar a lo mejor las actividades, alguna pregunta o alguna situación un poco más concreta. Gracias, Melba, excelente, muy bien. Ok, a ver, antes de pasar aquí a esta siguiente diapositiva, donde pues verán información. Me gustaría preguntarles qué es la literatura para ustedes. Pueden levantar su mano y pueden activar su micro, ¿eh? Con sus palabras, no pasa nada, tal cual, lo que tú creas que es la literatura, qué conoces acerca de ella, con tus palabras está bien, de manera sencilla. Aquí nos escribe, bueno, es aún sin dudas. Abrir pues las participaciones, ¿no? Vamos a comenzar con las participaciones extra. ¿Qué opinas con tus palabras? A ver, ¿qué será de manera así sencilla? ¿Qué es la literatura? A ver, poco a poco van a ir tomando confianza. Nos dice aquí Georgina, es una expresión escrita. Ok. Bien, Georgina Mora. Iniciamos aquí, Georgina Mora. Bien, Georgina. Bien, yo aquí añadiría una palabra más. Es una expresión escrita estética. ¿Sí? Entonces, excelente. Gracias por compartir. Vamos ahora sí al esquema. Aquí está el esquema. Entonces, vamos a iniciar primeramente uno de los principales propósitos que tiene en el primer módulo, digamos, de cuando se comienza a ver la literatura el primer semestre de literatura, es sensibilizar al arte que es la literatura, ¿no? Entonces, más que memorizar, más que memorizar un concepto, es importante que nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Entonces, para empezar, qué es un arte? Entonces, el arte es una manifestación de emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. Ese es el arte, una expresión de emociones, sentimientos de manera bella, de manera estética. ¿Y qué creen? La literatura entonces es un arte, es una de las 7 bellas artes. Entonces, lo cual, por eso les decía, ahora comprenden un poco más por qué decía desde el inicio que es un módulo extraordinario. Pues por eso, porque nos adentramos a una de las 7 bellas artes, la literatura. Siempre he comentado que lo más sabio, que lo más interesante, lo más bello que ha descubierto el ser humano está ahí, en el arte precisamente, en las 7 bellas artes, en la música, en la pintura, en la arquitectura, en la danza, en la escultura, en la literatura, en el séptimo arte que es el cine. Ahí está lo mejor que hay en el ser humano, que ha descubierto el ser humano.
y obviamente emulado 100% principalmente por la naturaleza y todos estos acontecimientos. Pero bueno, esa es la literatura entonces, un arte. Nos dice ya de manera más concreta, específica o no literaria, la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esa es la literatura, nos dice la Real Academia de la Lengua Española. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la literatura? Ya vimos que es el arte de expresar diferentes visiones del mundo, es decir, interpretar la realidad mediante el lenguaje. Qué interesante entonces se vuelve y comprendemos el por qué valoramos la literatura, porque ahí vamos a encontrar formas distintas de pensar a lo largo de la historia, ¿no?, de nosotros como humanidad, y que estas maneras de pensar pues también nos enriquecen, nos damos cuenta a veces que lo que pensamos pues no es nada nuevo, que alguien más ya lo pensó. Formas culturales, expresiones artísticas, eh, cultura y demás. Todo esto encontramos en la literatura. Es por eso, pues digamos que es parte de una de sus grandes maravillas, ¿no? Que tiene la literatura, ese poder de viajar en el tiempo y conocer cómo se vivió, qué pasó, por qué nosotros mismos como sociedad estamos como estamos, vivimos como vivimos, pensamos como pensamos. Hay una razón, hay todo un contexto, justo ahora que vamos a empezar a hablar del contexto también, ¿verdad? Que viene en estas actividades. Pues para conocer algo hay que conocer el contexto. Entonces, en el caso de la literatura nos da esa herramienta para saber qué ha pasado y entre muchas otras intenciones y propósitos también que tiene, como la cuestión de desarrollar la imaginación y la creatividad también a través de las novelas, de los cuentos, de las fábulas, de la poesía, ¿sí? Entonces, eh, además de que a través de la literatura se fomenta la oralidad, se fomenta la escritura. La escritura, ya les decía, ¿cuál es la principal herramienta que vamos a tener a lo largo del módulo? La lectura. Ese va a ser nuestra principal herramienta, la lectura, pero también la escritura. Principalmente la lectura la utilizamos para informarnos, para conocer, es decir, hacia adentro. La escritura es un tanto más para expresarnos nosotros, ¿no? Para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nuestro conocimiento. Entonces están muy ligadas estas dos herramientas, ¿no? Que son tan indispensables en nosotros como seres humanos. Entonces, pues a través de la literatura, un buen escritor se vuelve un buen lector, un buen lector se vuelve un buen escritor. Van de la mano. También en la literatura vivimos, a ver si alguien se acuerda, en la semana 3, sí, en la semana 3 hablaremos de las experiencias estéticas a profundidad en la semana 3, ya recordarán, y pues ya van a tener una noción. ¿Qué es una experiencia estética? La cual se vive a través de la literatura, de la lectura de literatura, ¿sí? De obras literarias. La experiencia estética es le llamo yo esa magia, ¿no? Esa maravilla que tiene la lectura y la literatura, la buena literatura, que tiene esa capacidad de hacernos experimentar todo tipo de emociones, todo tipo de sensaciones. Estamos en nuestro sofá, nuestra casa, pero estamos viajando a otro espacio, a otra época.
Estamos experimentando emociones muy distintas a las que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es la experiencia estética y eso sucede cuando realmente te concentras, cuando realmente te pones a conectar con la literatura, a leer, viviendo esa experiencia, ¿no? Entonces ya profundizaremos también, ¿sí? Ya profundizaremos en esta cuestión de la experiencia estética, pero pues por ahora les doy ese adelanto, lo tocamos aquí. ¿Cómo? Ya vemos aquí en el esquema, permítanme un poquito, está un poquito trabado aquí mi cursor. Ahí está. ¿Cómo lo vemos aquí, no? Que a través de la literatura, en este esquema, pues se experimenta o se fomenta la experiencia estética. Esto es algo maravilloso, ya verán. Y que siempre lo experimentamos ustedes mismos al leer estos textos de esta semana, ¿a poco no? Han sentido emociones, su pensamiento vuela, recuerdan épocas pasadas, bueno, un sinfín de cuestiones, ¿verdad? Esa es la experiencia estética. También se fomenta la cultura, se fomentan los valores, se hace crítica a la realidad o se hace una interpretación de la realidad. ¿Qué es lo que encontramos en la literatura? Pues eso, precisamente lo que un autor vivió en su tiempo, cómo veía la sociedad de su tiempo, a través obviamente de una historia, ¿eh? De terror, de ciencia ficción, de cualquier mundo posible, pero en realidad los autores escriben pues conforme a sus vivencias, conforme a lo que les ha tocado experimentar en sus sociedades, en las épocas que les tocó vivir. Es por eso que para poder interpretar una obra de manera correcta, tenemos que conocer su origen, su contexto, ¿sí? Que acá brincamos ahora a estos dos elementos, fondo y forma. Se van a dar cuenta que vamos a estar eh, hablando bastante de fondo y forma. Son dos términos pues que nos van a acompañar a lo largo de este módulo, fondo y forma, y que es importante reconocerlos. En realidad, digamos que muy generalmente todo tiene fondo y forma, no solamente la literatura, todo tiene fondo y forma. ¿A poco no? Pongamos un ejemplo, nosotros como seres humanos, antes de analizar la cuestión aquí en la literatura. Como seres humanos, tenemos fondo y tenemos forma. Nuestra forma es nuestra apariencia física, literalmente el físico, ¿sí? Altos, bajos, fornidos, tez morena, tez blanca, complexión delgada, bueno, un montón de características físicas. Eso es forma. Fondo es el interior. En el caso de nosotros, ¿cuál sería nuestro interior? Nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra manera de pensar. Los textos igual. Su forma es el físico, aquello que vemos a simple vista, y el fondo es el interior. La forma la vemos a simple vista como el físico de nosotros, pero el interior, pues hay que conocernos un poco para realmente saber el interior, ¿verdad? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuáles los valores? ¿Cuál es la cultura? Entonces, el fondo de un texto, pues es el argumento, el tema, ¿sí? El interior de lo que trata la obra. Ese es el interior, y el interior solo lo vamos a conocer pues hasta que leamos la obra, ¿sí? Eh, entonces, para analizar un texto literario, tenemos que analizar el fondo y la forma. Cuando hablamos de fondo, ya les decía, es el interior, el argumento, de lo que trata la obra. También
Ya decíamos hace rato, para poder interpretar una obra, tenemos que conocer al autor, porque seguramente la obra que vamos a leer o que estamos leyendo no ha sido producida en ese instante, ¿verdad? Ya tiene algunos años, algunas décadas, etcétera, ¿sí? Entonces, para poder interpretarla de manera adecuada, tenemos que saber qué pasaba en ese momento cuando se publicó esa obra. Por ejemplo, la cuestión, estamos analizando ahorita varios textos literarios, uno poético, uno narrativo, uno dramático. En el caso de Sor Juana, si leemos su obra, mm, hacemos una interpretación, ¿sí? De acuerdo a lo que leemos, pero ya cuando conocemos el contexto de ella, qué le tocó vivir, qué le tocó experimentar, bajo qué circunstancias, en qué época, todo eso nos ayuda a interpretar mejor la obra, porque sabemos el contexto, sabemos de dónde surge, porque si no nuestra interpretación sería muy vaga, muy subjetiva de por sí. En la literatura pues predomina la subjetividad porque se utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje metafórico, un lenguaje poético, y su interpretación pues es diversa, a diferencia por ejemplo, este tipo de lenguaje que estoy utilizando en este momento, que es claro, objetivo, preciso. En la literatura vamos a ver que no, que es otro tipo de lenguaje, un lenguaje artístico. Entonces, todo eso es el fondo para poder conocer la intención, el propósito que tiene ese texto, pues tengo que conocer el contexto de la obra y el contexto del autor. Todo eso es fondo. ¿En qué momento histórico le tocó vivir al autor? Si había una guerra en ese momento. ¿Creen que una guerra pueda influir en la manera de pensar de nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Definitivamente. ¿Creen que una pandemia puede influir en la manera de pensar de nosotros? Claro que sí, ya lo experimentamos. Entonces, si en unos años los que están escribiendo en este momento, los autores que escriben en este momento, seguramente en estos años, este par de años anteriores, ¿no? Que pasó la pandemia, seguramente su manera de escribir, sus novelas, sus cuentos, sus ensayos, etcétera, les impactó esa experiencia. Y lo que escriben tiene ese tinte, ¿no? De esas vivencias de la pandemia. Entonces, las circunstancias culturales, las circunstancias naturales, la economía, conflictos bélicos, todo eso, imagínense, será lo mismo que un autor escriba un texto en este momento que por allá en el Medio Oriente o en Ucrania. No, ¿verdad? Van a estar marcados por lo que les está tocando vivir. Entonces, si yo analizo una obra que sé que viene de allá, pero bueno, no sé qué viene no sé de dónde viene, yo nada más la leo, pues mi interpretación seguramente va a ser muy básica, muy vaga, muy subjetiva. En cambio, conozco su origen y hasta me voy a motivar. Voy a querer saber más, me voy a sensibilizar porque sé lo que ocurrió para que esa obra fuera creada. Les leo. Edilberto es un arte, Fabiola, para mí la literatura es un modo de expresar algo estético. Déjenme porque está a punto de cortarse la sesión. Quedan unos minutitos. ¿Qué les digo? Regresamos nuevamente para una segunda parte. ¿Sale? No los entretengo mucho, pero así la vamos a estar dividiendo. Nada más permíteme, estoy tomando aquí rápidamente una captura de pantalla para tomar todas sus participaciones antes de que se corte.
y registrársela, ¿sale? Edilberto, todo influye en nosotros, claro que sí, Edilberto. Que bueno, también nuestro trabajo trascendental es que nada influya, ¿verdad? Que nada influya, pero en un primer momento, en este sentido, así como lo analizamos socialmente, definitivamente, nuestros padres, nuestras escuelas, nuestra formación. Melba, el fondo es lo que quiere transmitir con su escrito el autor. Excelente, Melba. Se corta el audio, no es un método de expresar sentires o enseñar enseñanzas. Mitzi es una forma de expresión a través de la escritura con diferentes tipos de visualizar el arte. Fabiola, para mí la literatura es un modo de expresar algo de modo estético excelente. Muy bien, nos quedan 2 minutitos. Entonces, alcancé a leer los comentarios. Ah, bueno, y la forma, en este minuto que me queda para terminar el esquema, la forma es el físico, es decir, es una narración, es una descripción, es una argumentación, es un diálogo, ¿sí? Es una prosa, es un verso, cuántos capítulos tiene, ¿sí? Todo eso que es físico, el tipo de lenguaje, el, todo eso es físico, ¿sale? Entonces, que está relacionado también con los géneros literarios, lo que vamos a retomar en esta siguiente sesión. Tengo por aquí una infografía que realicé que les va a servir de bastante apoyo y además, pues para conocer más a profundidad de la literatura. La literatura para su estudio se divide en 3 géneros: lírico, narrativo y dramático, que son los géneros de la literatura universal. Ahorita los vamos a estudiar en la siguiente infografía. La forma es la manera en la que está escrito el texto. Excelente, Melma, muy bien. Queda 1 minuto, entonces cierro la sesión y los espero nuevamente en un par de minutos, cuando mucho, con el mismo enlace, tal cual como ingresaron a esta sesión. ¿Sale? Gracias, los espero.